Alguna vez por un protestante me decía sobre ese sentido, el texto sin el contexto es muy buen pretexto. No sé si puedo subirlo, enfocarlo o qué hacer, porque necesito abrir la lectura, y aquí no tengo. Ahí ya está enfocado bien. A ver, espérame, sí está enfocado, pero no por el lado izquierdo, y no sé si se alcanza a ver, y yo no alcanzo a ver, fíjate. Pero sí. Ampliar, me refiero, ampliar. Pero eso lo tiene que ser usted por la computadora. Ampliarlo. En las flechitas, creo. ¿En cuáles flechitas? Porque aquí no hay flechitas. A ver. Es que no alcanza, si lo hago para atrás no alcanza. Si alcanza, digo, si lo haces para atrás no alcanza. No, porque no somos residentes. A ver, es que ¿dónde los pongo? No, tampoco, porque ahí están saliendo otras cosas. No, ya no le muevan, como estaba. Voy a tratar de, ahí enfoque nada más. Enfoque, ahí. Ampliar. No te explico conferencia. Déjenme abrirlo un poquito más. Bueno. A ver. Bueno, voy a continuar con este aspecto. En el principio. A ver, no alcanzo a ver, está enfocado, está borrosísimo. Ahí. A ver, voy a leer como está textualmente en este texto que es de los testigos de Jehová. Gracias. Ahí. Fíjense ustedes cómo está el texto. En el principio, la palabra, si podemos, ¿está transmitiendo ya? A ver, espero que si no se ve, que se escuche por lo menos. Voy frase por frase, o palabra por palabra. En el principio la palabra, logos, palabra con mayúscula, existía. Fíjense aquí luego la contradicción.
la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. ¿Se dieron cuenta del cambio? Uno. De ahí que la interpretación, todas las cosas llegaron a existir por medio de minúscula. Y si no llegó a existir ni siquiera una sola cosa. Diferencia, para que no se me queden viendo así. No, ¿cómo se llama? En la Biblia es Dios habla a su pueblo. No, es la Biblia de del pueblo, ¿no? El pueblo de Dios de Shechem. El pueblo de Dios. Dice, voy a empezar a recorrer. ¿Se dieron cuenta cómo estaba escrito con los testigos y cómo estaba sin la numeración incluso con los mormones? San Juan, capítulo 1. Vean la diferencia. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Nada de él, nada de más artículos. La palabra, el mismo Logos creador, ojo con esa palabra, Logos creador. Aquí las diferencias, ¿de acuerdo? Regreso entonces al catecismo. De la Iglesia Católica. Y estábamos en el número 245, 48. Ya vimos el problema niceno-constantinopolitano. Aquí vamos al número 243. Antes de su Pascua, estamos en el misterio de la Trinidad, para recordarles un poco. Jesús anuncia el envío de otro paráclito. Paráclito significa defensor. El Espíritu Santo. Que actuó ya en la creación de Génesis 1 y 2 y por los profetas, estará ahora junto a los discípulos y en ellos para enseñarles
conducirles hasta la verdad completa. El Espíritu es revelado así como otra persona divina en relación a Jesús y al Padre. Vayan y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia, tanto por el Padre en nombre del Hijo, como el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al Padre. El envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús, Juan 7:39, revela en plenitud el misterio de la Trinidad. ¿Qué dice Juan 7:39? Vamos a buscarlo en la Biblia latinoamericana. Jesús iba a un lugar, a otro por Galilea, no quería estar en Judea, porque los judíos deseaban matarle. Vamos al 7, ¿qué dijimos del versículo? 39. Voy a empezar desde el 36. ¿Qué quiere decir con eso de me buscarán y no me encontrarán? Y ustedes no pueden venir donde yo estoy. El último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús puesto en pie exclamó con voz potente: el que tenga sed que venga a mí, que beba. El que cree en mí, lo dice la Escritura, de él saldrán ríos de agua viva. Decía esto Jesús refiriéndose al Espíritu Santo, los que creyeran en él. Todavía no se comunicaba el Espíritu porque Jesús aún no había entrado en su gloria. Es después de subir al Padre cuando se presenta en Pentecostés y reciben la plenitud del Espíritu Santo, cuando los apóstoles empiezan a entender cuál es su misión, y lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, lo retomo diciendo entonces, en el número 248 que estábamos viendo, dice lo siguiente: el origen eterno del Espíritu se revela en la misión temporal. El Espíritu es enviado a los apóstoles, tanto por el Padre en nombre del Hijo, como por el Hijo en persona. De ahí es donde se revela la Trinidad, Juan 7:39, que es lo que acabamos de ver. La fe apostólica relativa al Espíritu fue proclamada en el año 381 en el Concilio de Constantinopla, con lo que se queda precisamente más enmarcado el credo que nosotros realizamos. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. La Iglesia reconoce así como al Padre, lo que veía ayer el concilio, que hay un solo Padre,
aunque tenga la distinción también como madre de vida, pero la palabra padre para el origen judío es el creador. ¿De acuerdo? Que procede del Padre. La Iglesia reconoce así al Padre como fuente y origen de toda la divinidad. Ayer ya lo habíamos visto. Esto queda ratificado también en el Concilio de Toledo en el año 638. Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, tercera trino, es Dios uno e igual al Padre y al Hijo de la misma sustancia, consubstancial. ¿Se acuerdan del problema ayer que decíamos de Arrio? Del término de la persona. No, es la sustancia. Consubstancial al Padre, por quien todo fue hecho. Así el Espíritu Santo. En el credo del Concilio de Constantinopla se confiesa que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y habló por los profetas. Muy bien. La tradición latina del credo confiesa este término, es bellísimo, que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, del filioque, filio, filial, hijo. Filioque. En el Concilio de Florencia hasta el año 1483, fíjense, explicita más este punto. El Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo y procede eternamente tanto del uno como del otro, como de un solo principio y por una sola expiración. Porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo da a su Hijo único al engendrarlo, a excepción de su ser de Padre. Esta procesión misma del Espíritu Santo, esta procesión, no crean que procesión de caminar, procedencia del origen, a partir del Hijo, este la tiene eternamente de su Padre, que lo engendró eternamente. Precisamente la afirmación del filioque no figuraba en el año 381 en Constantinopla, pero sobre la base de la antigua tradición, fíjense, latina y alejandrina, que es una iglesia más antigua que la latina, porque estaba en Alejandría, de ahí la palabra alejandrina, en el reino, en el imperio. El Papa San León la había ya confesado dogmáticamente desde el año 447. Juan Laudabiliter, antes incluso que Roma conociese y recibiese en el año 451, en el Concilio de Calcedonia, el símbolo del año 381. Hay una continuidad. Esto que les estoy leyendo se llama magisterio. Por favor, háganle caso a su iglesia. Magisterio de la iglesia. Háganle caso a su iglesia, donde se originaron aspectos y María fue tan solo virgen, se tuvo más hijos. Vean lo que se fundó para que venga alguien y cambie y les diga que lo que está escrito en la iglesia, que la gran Babilonia y que el Papa no, y que etcétera. Vean desde cuántos años antes la Iglesia Católica ya refutó todos este tipo de problemas.
aprenden todos los que les llaman ovejas. Algunos pastores lo sabrán, pero no se los dicen. Pregúntenle a un pastor qué es un filioque, qué es la Teotocos. La tradición, fíjense, el uso de esta fórmula en el credo fue poco a poco admitido en la liturgia latina hasta el siglo VIII y el siglo XI. La introducción de filioque en el símbolo niceno-constantinopolitano por la liturgia latina constituye todavía un motivo de no convergencias con las iglesias ortodoxas. Claro, ¿por qué? Porque estamos hablando del niceno-constantinopolitano cuando viene el problema con Arrio. Si hubo la consubstancialidad del Padre, imagínense el Espíritu Santo, ¿qué decía Arrio? No. La iglesia dice sí, consubstancial, engendrado, no creado. De la misma, ese pedacito engendrado, fue engendrado sí, no creado, pero fue engendrado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. El Padre, Jesucristo, envía, o Jesucristo se encarga, porque es Dios, porque todo lo puede, se encarna en la persona de María, pero no se encarna en el estilo humano. No hubo un contacto. ¿Cómo va a ser esto si no conozco varón? Una sombra del Espíritu te cubrirá. Evangelio de San Lucas. ¿Por qué no lo dicen así? ¿Se acuerdan o no se acuerdan del texto de San Lucas? Hijas de Israel, ¿a qué vamos? ¿A cuál vamos? Al 2. Me voy a ir al 1. Pero lo voy a ver si está un poco más grande en la Evangelio de San Lucas, pero vamos al pueblo de Dios. Pueblo de Dios, capítulo 1. Dios mío. Capítulo 1. Voy. No se desespere. El pueblo de Dios, aquí está. Versículo 11. Y me voy a adelantar un poquito. En el versículo 26. En el 6º mes, el ángel Gabriel
fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate. Eso es lo que dicen ustedes como salve. Llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, la descendencia davídica. Reinará sobre la casa de Jacob. Jacob cambió el nombre del pueblo de Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: despiértate, Lupita. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, con mayúscula, que no se alcanza a ver aquí, y será llamado Hijo de Dios. No va a ser obra humana. La participación, la gestación, es obra de Dios. Entonces María pierde la virginidad. Al contrario, si es el mismo Dios depositado en el vientre de la madre, en lugar de perjudicarlo o dañarlo, lo consagra, porque no tuvo una concepción humana, fue desde el punto de vista divino. Y cuando ustedes tocan algo divino, ¿se purifican o se manchan? ¿Por qué le hacen así? No agarran ustedes de repente las imágenes y las tocan para que lo que exprese esa imagen. Por eso son idólatras. No seas tontito, amigo. A ver, ahí te voy, porque ya sé que me van a salir los protestantes con esto. Ya me lo sé. Se las voy a poner al revés. A ver. Voy a poner el retrato de la madre. Supongo que tendrán retratos de su mamá, algún testigo, algún protestante. Ve a la mamá, a la distancia, el tiempo, etcétera, si le muere, etcétera. ¿Qué ven ustedes si le da un beso un protestante a una fotografía? Pues van a decir: ¿a quién le está besando? Es una foto. Sí, pero es una foto de su madre. ¿A quién considera que le está dando el beso? ¿A la fotografía o a la mamá? Pero si es una imagen. No, es una imagen, malhechor. Pues así nosotros, para que no empiecen con ese tipo de consideraciones, el hombre es objetivo.
El hombre se encarga precisamente de tocar, ver, oler, para saber. A ver, voy a ponerle esto. ¿A qué sabe la sandía? Tiene su sabor especial. ¿A qué sabe? No dije que si tiene sabor especial. También la paleta de guayaba trae dulce. También el melón sabe a dulce. Pero cada se distingue porque tiene un sabor más. La de sandía y el melón tienen diferente sabor. ¿A qué sabe una sandía? Pues entonces si tiene diferente sabor, ¿a qué sabe la sandía? Pues no sea tonto, tráguese una sandía para que pruebe la diferencia, porque yo hay cosas que no puedo describir. Ah, pues ahí están. ¿Ya van entendiendo? Pues sabe cómo a... Les he dicho un ejercicio. A ver, Lupita, tú que eres la mayor de todos nosotros. Dime qué es deshebrar. Yo volé. Todos dicen así. Pregúntame tú a mí. Hacer hebras. Pero todos le hacen. Sí, pero así se hace lo que usted. Yo no dije cómo le haces. Yo dije que es deshebrar, pues hacer hebras. Eso es lo que es la contestación correcta. No es desesperar. Lo que quiero decir es que todos tratamos de describir lo que viene en nuestro concepto racional. Lo entendemos de diferente forma. Ustedes pregunten, ¿qué es eso? ¿Qué es deshebrar? Y le hacen a nada. Aquí no hay nada. Otra vez. Y la carne, dice, y si agarro la carne de res, también la deshebro para hacer tinga. Pero otra vez, entiéndeme que deshebrar, muchas veces utilizamos el verdadero sentido para tratar de explicarlo con movimientos otras cosas. Nuestros sentidos, hablo a eso, nos hacen no la imaginación, sino crear y darle la importancia a cada una de las cosas que acontecen. A ver, una sombra, pues ni modo que se ponga negro. Porque tú dices sombra, ¿y cómo fue la sombra de la Virgen? ¿Y en qué momento fue? ¿Estaría en el momento de su concepción? La Virgen pregunta yo, la única manera que conozco es esto. No va a ser bajo la condición humana, va a ser que el Hijo, el mismo Dios, engendrará. Ahora sí. Bien. La tradición oriental expresa, en primer lugar, el carácter de origen primero del Padre por la relación al Espíritu Santo. Al confesar al Espíritu como salido del Padre, en Juan 15:26, esa tradición oriental afirma que éste procede del Padre por el Hijo. Exactamente. La tradición occidental expresa en primer lugar la comunión consubstancial entre el Padre y el Hijo, diciendo que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, el filioque. Lo dice de manera legítima y razonable. Claro, es tanto el amor del Padre con el Hijo que nos entrega el Espíritu. Les enviará el Espíritu de la verdad. En el Concilio de Florencia, en el
339, porque el orden eterno de las personas divinas en su comunión consubstancial implica que el Padre sea el origen primero del Espíritu, en tanto que principio sin principio, pero también que, en cuanto Padre del Hijo único, sea con él el único principio de que procede el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo le damos razón a esta comunión? No solamente por la misión. El Padre, creador de todo, se hace presente en el hombre, se hace parte de nosotros, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Cumple la misión, pero para ser glorificado en su reino, que no tendrá fin, deja al Espíritu que santifica toda la obra, desde la creación hasta la redención. Consubstancial. No es que de esto es esto y es esto, no. Es un solo Dios verdadero con tres personas distintas. Hoy vivimos el tiempo del Espíritu, porque el Redentor ya vino, pero nos ha dejado el medio para la santificación. ¿Se acuerdan de cuál es la palabra o el significado de lo que acabamos de ver en Paráclito? Es el Espíritu Santo. ¿Qué significa Paráclito? El defensor contra el pecado que puede quitarnos la gracia y el amor de Dios. A ver, porque las veo con cara de guato. Pregúntenme de una vez porque ya me voy. Ya me quedan 5 minutos. Sí, aunque no lo creo. Es que es un misterio tan precioso y que uno... Enséñame tu misterio. No, dame razón de tu fe. Por ejemplo, la palabra de Dios Se hizo hombre se hizo el creador. y habitó entre nosotros. Fue crucificado, muerto. Eso ya lo sé todos los domingos. Explícamelo. Bueno, Explícamelo. Porque yo soy bien ateo. la palabra Sí. estaba en el Padre. Y la palabra es el Espíritu Santo. Perdón. La palabra está en el Padre Celestial. Esa palabra que fue creando en Génesis. La palabra era Dios. Era Dios. No estaba. Y esa palabra se engendró en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María. Ajá. Y se hizo hombre, como la humanidad. Sí. Porque el Padre Celestial le había prometido a nuestros primeros padres que iba a mandar un Salvador. A nuestros primeros padres. A los Adán y Eva. Prometió. Chihuahua, ¿dónde dice eso tú? Bueno, yo así lo he entendido. Bueno. Pues sí, ellos fueron inferiores a los ángeles, mi reina. Sí fueron inferiores, pero Dios les concedió la legitimidad de hijos de Dios, bueno, porque Él fue su creación. Ya la embarraste toda. Ibas muy bien. Ibas muy bien. La promesa es al pueblo. Sabía que La promesa es al pueblo de Israel. Y no ve que Jesús dice. La promesa es al pueblo. Al pueblo de Israel, que posteriormente el pueblo
Moisés para las plagas que No. los egipcios. Sí, pero yo nunca dije que fue Moisés el que las mandó. No, Dios Dios. mandó. A ver, no te quedes con la ley, no me confundas también a mí, porque ya está. Ahorita van a decir, eso les enseñó un cura, es un ateo. No, pues usted nos ha estado explicando todo eso. No así. No así, claro, con otras palabras, pero sí. Pero menos eso, así no. Líbreme Dios de tanta injerencia. A ver, va muy bien en el sentido que Dios crea todo. Al hombre lo crea a su imagen y semejanza. En la libertad que el hombre tiene, pierde ese estatus, por así darle espalda a la idolatría con el pecado original. Ese pecado rebaja la naturaleza divina con la cual fue hecho el hombre y, lógicamente, surge la necesidad de alguien que, siendo agradable al Padre, pueda reconciliar a su creación con el Padre. Como a lo largo de la historia del pueblo, el pueblo sigue siendo idólatra, independientemente de la alianza, es elegida una mujer para engendrar al Salvador del mundo, Jesús. Este Salvador del mundo, respetando al hombre también, viene a morir para la salvación del alma. Su muerte tiene ese carácter de salvar de la muerte eterna al hombre. Es la única ofrenda agradable al Padre. El Hijo entonces no nos deja solos, nos deja el Espíritu para alcanzar ese sentido de quien quiere la libertad buscar la vida eterna. ¿Queda claro? Hasta ahí. Bueno. Entonces, la legítima complementariedad, si no se desorbita, no afecta la identidad de la fe en la realidad de un misterio confesado. ¿Cuál es la Santísima Trinidad en la doctrina de nuestra fe? La verdad revelada de la Santísima Trinidad, y aquí voy a acabar, ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. Encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación. ¡Ojo! ¿Ya se fue la maestra? Ya. Fíjense cómo se forma esto, porque esto no ha perdido su vigencia, niñas. Su expresión en la regla de la fe bautismal formulada en la predicación, la catequesis y la oración. Por eso, no me simpatiza mucho en que se bauticen por un compromiso social, sin haber propuesto incluso quiénes van a ser los hermanos. Vienen a bautizar para que el niño duerma, para que no le den mal viejo, porque ya es tiempo de quitarle los cuernos, porque chilla mucho en la noche. Eso se llama idolatría. Si no hay una predicación de saber quién es Jesús, ¿cómo se les va a enseñar a lo largo de la vida quién es Jesús? La catequesis. Pero la catequesis nunca termina.
Ustedes saben guisar y muy rico, por poner un ejemplo, pero todavía no tienen un título de chef. Sus maridos saben beber de todo, pero no son inmunólogos. No voy a decir qué es eso. Que sepan qué es lo que están tomando, qué cosecha, qué año, qué tipo de uva, que todo fue hecho. Se las toman nada más. Siempre que queremos saber. Pues precisamente para que sepas cuáles son los contenidos. Así un experto. Y el experto no está de todo el tiempo briago. Se va entendiendo estas situaciones. No es que yo sí voy a misa. No, espérame. No es que vengas a la misa, es que la catequesis, el aprendizaje de lo que tú dictas en tu vida, es diferente. Es diferente. No puedo poner el ejemplo tan solo de una escuela, pero sí de un profesional. Un doctor, si no va a un vademécum, ya no puede ser como otro. Ya la medicina ha dado un vuelco. Por eso la constante conformación y formación del sacerdote también tiene que serlo. Entonces, primero predico del acontecimiento, luego lo enseño y luego sí hago una oración en nombre de toda la iglesia. Porque aquí se une lo humano y lo espiritual. Estas formulaciones se encuentran en los escritos apostólicos recogidos como en el saludo de la liturgia eucarística. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Nuestra Trinidad no ha salido de esa realidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están con ustedes, hijas de Espíritu. Y toda la oración se hace en torno a la Trinidad. Durante los primeros siglos, la Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe, como para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta ha sido obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Por eso nuestra importancia de decir Trinidad, no porque queramos en tres dioses, pero es que nunca dice Trinidad. Ya te dije que no vas a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia. Tres personas y un solo Dios. Para la formulación de este dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayudas de nociones de origen filosófico: substancia, persona, hipóstasis, relación. ¿Por qué? Porque era la única manera de entender parte de este misterio. Utilizó estos adjetivos. Al hacer esto no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que le daba un sentido nuevo, sorprendente a los términos destinados también a significar en adelante un misterio sin fallas, inefable. Eso es lo que quiere decir, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir, según la medida humana. Pues sí, hay aspectos que no entendemos. La Iglesia utiliza el término consubstancial, traducido en ocasiones como esencia o naturaleza, para designar al ser divino en su unidad. El término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu en su distinción real entre sí.
el término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. Otra vez, el que crea, el que salva, el que santifica. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad es consubstancial, de la misma sustancia, naturaleza o la misma persona. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que el Padre, y el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Año 675. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina, y queda confirmada en el Concilio de Letrán en el 2515. Se volvió a ratificar, no hay cambios. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son simplemente nombres que designen modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. Aquí es lo que vamos. El Padre es quien engendra, el Hijo es quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede del Padre y del Hijo. A ver ese misterio. Pero es un solo Dios y distintos también. Incomprensible para muchos, pero sigue siendo el mismo Dios, porque el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y el Padre es Dios. Cuando tú me expliques esto, yo voy a creer. Y yo le dije a mi mamá, ¿qué hago? Y usted me dice esto. Dice, dile a esa persona que cierre sus ojos y que cree, porque esa es nuestra fe. Que cerrar los ojos y creer. Cierra tus ojos y cree. Bueno, sí, en esto se desborda la fe, pero a ver, explícala. Ahí es donde está. Pero lo ve como Jesús le dijo, Felipe, tanto que has estado conmigo y me preguntas del Padre, ahí es donde usted lo que nos está explicando. Dice, tanto tiempo que has estado conmigo y preguntas del Y yo Padre, todavía pregunto. Del Padre y Él está en mí. O sea, ahí le dijo, le explicó esto que usted nos está diciendo. Luego, por eso, la unidad divina es trina. Las personas divinas son relativas unas a otras. La distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que hay en referencia unas a otras. En los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo, el Hijo es el Padre, el Espíritu Santo es a los dos. Sin embargo, cuando se habla de esas tres personas, considerando las relaciones, se cree que hay una sola naturaleza o sustancia. En efecto, en Dios todo es uno, excepto lo que comporta relaciones opuestas. A causa de esta unidad del Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está tanto en el Padre como en el Hijo. 1442.
Concilio de Florencia. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Fíjense lo que decía este Santo Padre de la Iglesia. Gregorio Nacianceno, ante todo, guardarme este buen depósito por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar males y despreciar los placeres. Quiero decir la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Se las confío hoy. Por ella les introduciré dentro de poco en el agua y los sacaré de ella. Bautizo. ¡Ey! Bautizo. La doy como compañera y patrona de su vida. Bastaba decir creo y bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les doy una sola divinidad y poder que existe, una en los tres y contiene los tres de una manera distinta. Sí, es cierto. Un solo Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son distintos por su misión. Divinidad sin distinción de sustancia o de naturaleza. No es más el Padre que el Hijo ni el Espíritu. No. Sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el mismo nivel. Es la infinita connaturalidad de tres infinitos, cada uno considerado en sí mismo. Es Dios todo entero, Dios los tres considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la unidad me vaya con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. ¿Ya ven por qué creemos? ¿Ya ven por qué nosotros sí creemos en la Trinidad? ¿Por qué hubo que explicar esto? Precisamente para que nadie se confundiera en ese orden que a veces decimos. Es que si Jesucristo vino, pues es que lo mandó el Padre, pero entonces obedece al Padre, pero no puede ser Padre. No, sí es el mismo Dios. Y nos deja el Espíritu. Pero entonces el Espíritu es mensajero. No, el Espíritu es Dios. Un solo Dios. Pero ¿cómo está eso? Ese es el misterio. Ese es el misterio. Pero no dice que, oh, Chihuahua, que no vas a encontrarlo. Ya te dije que no vas a... A ver, explícame la presencia del Espíritu sin todos estos acontecimientos. No puede ser el uno menor que el otro. Esa es la falta de concepción de los hermanos separados, aunque digan que creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermanos, pues ha sido un placer. Nos estamos viendo a ver cuándo Dios quiere. Discúlpame usted que me encabecí, pero ¿qué cree que me impresiona? Me quedo dormida.